El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos, a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue, lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Esta liturgia de hoy nos habla del perdón, y Dios mismo nos demuestra precisamente su amor a cada uno de nosotros perdonando. Por lo tanto, si vivimos superando rencores, si vivimos superando ofensas y derramando el perdón, nos parecemos a Dios mismo. La primera lectura que hoy escuchábamos del libro del Eclesiástico nos dice que el rencor y el odio son sentimientos malos, que no nos ayudan a alcanzar la felicidad y la realización como personas. Con qué facilidad nosotros nos enojamos, con qué facilidad nosotros no colocamos un rostro agradable ante los demás.
con qué facilidad el mal humor, el enfado ante una ofensa que nos hacen, ante una acción injusta, ante quien nos hiere de alguna forma. A veces nos enfurecemos, es verdad. A veces tomamos como una alternativa diferente por cosas tan insignificantes. Yo diría, por cosas que no valen la pena uno enojarse. Por ejemplo, como con el conductor de un auto que nos adelantó. Inmediatamente lo que hacemos nosotros es enojarnos. Y ojalá que le vaya bien al que nos adelantó. Pero ese bien entre dientes, porque le estamos deseando precisamente el mal. Cuánto enfado, cuánto rencor se acumulan en nuestras carreteras, en nuestras vías, en nuestras calles. Cuántos insultos decimos, a veces sin descanso, calladamente, a lo largo de nuestro día. Cuántos enfados hay en el hogar y en la casa. Más de uno de nosotros, en nuestras familias, nos enojamos con tanta facilidad. Convertimos en un infierno lo que tiene que ser un lugar de descanso, de armonía, de paz, de felicidad. Cuánto mal humor reprimimos con una sonrisa falsa para luego amargar las vidas de aquellos familiares, de aquellos amigos, de aquellos que están precisamente a nuestro lado. Por eso hay una palabra que hoy tiene que calar en nuestro corazón, y por eso es la palabra de Dios que nos dice: acuérdate de los mandamientos y no guarde rencor a tu prójimo. Pasa por alto la ofensa. Eso era lo que nos decía hoy el libro del Eclesiástico. Tenemos entonces que tomar la vida, a veces con sentido de humor. Tenemos que tomar la vida, mis queridos hermanos, para no alterar nuestros nervios. Si lo hacemos, entonces seremos más felices. Si lo hacemos, haremos más felices también a los demás. Nos ha dicho Jesús en su palabra: perdona la ofensa al prójimo y se te perdonarán tus pecados. En caso contrario, no esperemos que Dios nos perdone. Por eso, Dios cierra las puertas de su perdón al que no practica el perdón. Palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, palabra de Dios. Si tú no aplicas el perdón, decía la palabra, ¿cómo es que te atreves a decirle al Señor que te perdone? ¿Cómo es? Por eso el Evangelio de San Mateo nos habla de un Dios lleno de bondad, de un Dios lleno de misericordia que derrama sobre sus hijos de forma total el perdón absoluto. Por eso es hermoso ese salmo que hoy cada uno de nosotros proclamaba: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no se acuerda de tus pecados. El Señor no te paga
como merecen tus pecados. Por lo tanto, es Dios a través de su palabra el que nos está haciendo esa invitación. Nos está diciendo que es necesario nosotros dar también el perdón. No cierres la puerta del perdón, porque cuando la cierras, Dios también te la cierra a ti. En los tiempos de Jesús, como nuestro tiempo, el corazón del ser humano está tentado por el odio, está tentado por la violencia. Las grandes matanzas que estamos sufriendo en el mundo, los terribles asesinatos, los horrendos crímenes, no se pueden entender de personas con sentimientos humanos, mucho menos cristianos. Cuando hay odio, se puede precisamente llegar al resentimiento, llegar a la venganza que nubla el corazón, que nubla nuestros sentidos, se endurecen nuestras entrañas y por eso cometemos tales actos. ¿Qué pasa en el corazón de una persona para actuar de esa manera? Lo que pasa es odio, lo que pasa es rencor y no puede dar absolutamente nada más. El odio y el rencor no solo hacen daño a los otros, también nos hacen daño a cada uno de nosotros, a los demás. Uno cree que con guardar rencor o con guardar odio la cosa está solucionada. No, es el peor cáncer que tú puedes tener en tu corazón, en tu mente y en tu ser. Por eso Dios nos dice que solo el perdón auténtico, el perdón dado, el perdón recibido será la fuerza capaz de transformar el mundo. Y no solo pensemos, mis queridos hermanos, meramente en lo individual, la violencia, la venganza, como instrumento para resolver los grandes problemas de la humanidad, no funcionan. Ya lo hemos visto y cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de eso. La violencia engendra más violencia, el odio engendra más odio, el rencor engendra más rencor. Por eso, la mejor manera de decir que somos discípulos de Jesús es perdonando. La mejor manera de que te digan a ti, soy o eres discípulo de Jesús, es amando, perdonando, reconciliándonos con cada uno de nuestros hermanos con los cuales hemos tenido alguna situación o algún problema. Solo quien se sabe amado por Dios es capaz de amar gratuitamente a los demás. Y solo quien ha experimentado la grandeza, el perdón y el amor de Dios será capaz también de regalar, de dar el perdón y el amor hacia los demás. En una palabra, nosotros debemos tratar a los demás como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Dios no te trata con crueldad. Dios no te trata con rencor y con odio.
Dios te trata con misericordia y con amor. Pidámosle al Señor esa gracia y pidámosle al Señor que nos regale el deseo verdaderamente de perdonar a los demás, de sacar de nuestro corazón, de nuestro interior, el rencor que tanto daño nos hace. Si actuamos de esa manera, entonces seremos los auténticos discípulos de Cristo Jesús. Amén.